Desactivo Ahí la está. cámara así no quita tanto dato, no sé si gasta, pero por las dudas. Muy ¿Sí? bien. Ahí está Gasta, sí, Mayra. porque yo también estoy con datos, por eso no prendí la cámara. Ah, perfecto, sacó. Sí. Ahí está. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? Oye, profe, ¿cómo le está yendo? Pero demasiado bien. Buenísimo, entonces. Bueno, Tengan cuidado, porque demasiado bien ya es peligroso eso. siempre bien. Siempre. ¿Cuándo un hincha de River estuvo mal? Nunca. Nunca. Ni en los peores momentos. Así que, Si estuvimos, tranquilo. supimos salir. Ahí está Nahuel, también que recién se levantó de la siesta. Ahí está, mirá, bañadito el tipo. Fachero. Bien. Bueno. Está Lady, también me imagino por ahí, además de su foto. Está Carlos Barrios, que siempre tiene foto. Elías Couto recién entró. Brian Bauer. Están, por lo menos, un hola, ¿qué tal? Ahí. Un saludo hoy, profe. Ahí está Hola, Brian. profe, buenas tardes. Hola, Hola. Lady, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, Hola. Y hola compañeros también, ¿viste? Porque siempre saludamos a los profesores nomás. Hola compañeros. eso, muy bien, Hola, muy bien. compañeros. Bien. Se los extraño. Muy bien, José. Atento ahí a los detalles. Bien ahí. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces este último ratito que vamos a tener juntos, por lo menos por este año y por esta instancia de encuentros. Después seguramente con algunos nos veremos en otra instancia. Y en un primer momento el objetivo es que podamos retomar ese último encuentro que tuvimos antes del periodo de mesa de exámenes, ¿sí? Poder cerrar estos conceptos que Profe. fuimos viendo. ¿Sí? ¿Quién quería Profe, decir algo? disculpe. Sí, Agustín. Disculpe. Por las dudas, me persigue la duda hace un par de días. En ESI tenemos 2 trabajos prácticos nomás. Dos actividades. ¿2 nomás? Sí, Ah, dos bueno. Pues yo actividades. busqué de arriba abajo, izquierda, derecha y dije, no puede ser. Bueno, Sí, puede ser. dos actividades. Ahora después, en el segundo momento de este rato, ahí vamos a dar algunas indicaciones específicas sobre, bueno, el sistema de aprobación, acreditación, exámenes, etc. Dale. Entonces, para que estén Buenísimo, atentos. gracias. ¿Está? Bien, entonces vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Es muy importante, de paso les voy diciendo que ustedes puedan ir revisando los encuentros sincrónicos que fueron grabados y que están subidos a la plataforma, ¿sí? No, compartí mal la pantalla. Esta no es. A ver. Está terminando el año y todavía no sé compartir pantalla. A ver acá. A ver si ahora sale. ¿Sale o no sale? Parece que no. No todavía. ¿Ahora? Estamos. Sí, profe. PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? Ahí. Bueno. Entonces nosotros en la última clase, les pido, no vamos a volver a explicar los mismos conceptos de la última clase, les pido por favor que ustedes tengan esta habilidad de volver sobre los encuentros anteriores en el aula virtual como para que puedan enganchar si a lo mejor alguno no estuvo, ¿sí? Si alguno no estuvo. Pero básicamente decíamos que estamos abordando este taller de ESI a partir de distintas dimensiones de la persona humana, y lo que fundamenta nuestra ESI en este taller era una antropología del tipo personalista, ¿sí? ¿Qué significa antropología? Y esto lo recordamos rápidamente. Es desde qué punto de vista nosotros nos paramos para responder a esta pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Sí? Entonces, ya respondíamos esa pregunta y veíamos algunas características propias del hombre. ¿Qué es el hombre? Desde una antropología personalista, ¿sí? El hombre es persona y de allí su dignidad en la jerarquía de la vida, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa el hombre en relación al resto de los seres vivos o de las cosas que existen, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, el hombre es persona
Y por ser persona, veíamos el concepto de persona, también en esa clase, no lo vamos a repetir ahora, por ser persona, por el solo hecho de ser persona, tiene dignidad, ¿sí? Y esa dignidad significa que tiene valor. La persona es digna y tiene valor en sí mismo, ¿no? Esta mirada tiene algunas consecuencias muy prácticas en nuestras vidas, chicos. Por ejemplo, y esto me gusta siempre repetirlo porque es algo que nos ayuda en la vida cotidiana. Si yo me pienso, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? Soy una persona y tengo valor en mí mismo. Entonces esto me ayuda a pensar de que no puedo dejar que nada ni nadie me trate a mí como una cosa, como un objeto. Que nada ni nadie deje de valorarme por lo que yo soy en mí mismo. Más allá de mis limitaciones, de mis fragilidades, de mis defectos, ¿sí? O de mis capacidades. Yo tengo valor por el solo hecho de existir, de ser persona. Esto es una consecuencia muy práctica en la vida. Entonces, cuando yo me relaciono con las otras personas, ¿sí? Yo tengo que tener presente de que yo no soy una cosa que me pueden usar, utilizar o dejarme usar. O al revés, no puedo pensar del otro, de la otra persona, tampoco como una cosa utilizable que uso cuando tengo ganas y la dejo cuando no me sirve más, ¿no? Por eso es muy importante esta cosmovisión de hombre, es decir, ¿desde dónde nos paramos para pensar a la persona? Bueno, nos paramos acá, de que el hombre, el ser humano, tiene valor por el solo hecho de existir. No importa qué capacidades tenga, qué debilidades tenga, cómo es la característica de la persona, es digna, ¿sí? Y esto es muy importante. Ahí está entrando Johnny Padilla. Lo dejamos de entrar. Ahí lo admití. Muy bien, muy bien. Hasta acá entonces lo que veníamos desarrollando en la clase pasada, decíamos en esa clase rápidamente, lo repasamos, el hombre es un ser material, es decir, corpóreo, tiene cuerpo, se expresa a través del cuerpo, ¿no? Esto lo explicamos acá, no, esto es fácilmente comprobable por la ciencia, ¿no? Y lo uníamos esto con las primeras clases con la profe Clara, ¿no? De la dimensión biológica, ¿no? Es un conjunto de materia, ocupa un espacio y un tiempo, se puede medir y pesar, ¿no? Yo peso mucho, mido mucho, ¿no? Esto por ejemplo, ¿no? Nace, crece, se reproduce, muere, ¿no? Como cualquier ser vivo, ¿no? El hombre es un ser material, pero no es solamente materia. Y acá viene lo más importante, porque no expresamos corporalmente solamente lo que recibimos por instinto como los demás animales, ¿sí? Sino que somos también un ser espiritual. Y somos un ser espiritual porque tenemos en nosotros un alma. Esta alma o este alma es inmortal, ¿sí? Entonces la persona es digna porque es la unión sustancial de cuerpo y alma, ¿sí? Y acá veíamos, recuerdan ustedes, en Teología 1, perdón, el año pasado, los que estuvieron conmigo, decíamos, bueno, ¿qué pasa cuando la persona muere? Cuando una persona muere, ¿qué pasa? Bueno, al morir se separa el alma del cuerpo, por lo tanto deja de ser persona, ¿sí? El cuerpo continúa en el proceso de descomposición natural como toda materia, y el alma es lo que va al encuentro de Dios, en este caso desde la teología, ¿no? Por lo tanto, es fácil también, o no, entender cómo es posible que podamos descubrir el alma, porque el alma es abstracta, ¿sí? ¿Cómo comprobamos de que tenemos alma? Y bueno, porque de algún lado nos viene la capacidad de razonar más allá de los órganos, ¿sí? O que tienen funciones en nuestro cuerpo, de algún lado nos vienen los sentimientos, la capacidad de sentir, de hacer juicios, de pensar, la capacidad de amar, la capacidad de elegir, ¿sí? De algún lado Un poco, nos viene. Sí, no, un poco siguiendo la idea platónica sí, de que el alma, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no?
esa parte interna, abstracta, profunda, intensa, que está dentro del cuerpo del ser humano y que de alguna manera lo mueve hacia algo un poco más trascendente a esa sensibilidad que es el cuerpo. Sí, por eso decimos, el cuerpo, si no tuviese alma, no se mueve, ¿sí? El alma es lo que le da el dinamismo y el movimiento, ¿no? La vida. Bien, esto un poco repasando rápidamente lo que decíamos en el encuentro anterior. Entonces, el sentido último de la persona, ¿cuál es el objetivo? La capacidad de trascender, ¿sí? De trascender con otros, es decir, capacidad de darme a otros y trascender con otros, es decir, ir más allá de lo que soy ahora, del presente, y la trascendencia en cuanto a Dios, ¿no? A ese encuentro con la divinidad que no podemos negarla, ¿sí? No podemos negarla ante la pregunta, bueno, ¿qué es el hombre? Persona. ¿Y de dónde viene el hombre? ¿Sí? ¿O de dónde viene lo creado? ¿No? Cuando nos pensamos eso. Y necesariamente, históricamente, el ser humano necesita ligarse o religarse, de ahí viene la palabra religión, ¿sí? Ligarse a una divinidad, ¿no? En este caso nosotros, los cristianos, le llamamos Dios. En otras confesiones religiosas le dirán de otra forma, ¿no? Bien. Fuimos Profe, ¿a qué creados... se refiere Sí, Agustín. con trascender a otros? ¿Cómo a otros seres humanos? ¿Cómo uno Claro, puede porque trascender? somos capaces de influir en otra persona, ¿sí? No se termina, a ver, cuando yo me encuentro con vos, Agustín, o cuando me encontré con vos el año pasado en Teología 1, no terminó tu existencia para mí cuando terminó la materia y no te vi nunca más, sino que has influido, has tenido un impacto en mi persona y por eso has trascendido en mí, ¿sí? Es decir, mi abuela, Pipa, que se murió ya hace 6 años, ha trascendido en mí gracias al recuerdo que tengo de ella, ¿no? Somos capaces de estar en el otro sin que el otro me posea, ¿sí? Sin confundirme con el otro. No sé si me estoy explicando bien. ¿Se Sí, entendió? pero entonces, ¿cuál sería la similitud entre trascender a una persona y trascender con Dios? Porque usted está hablando de que nosotros pertenecemos por el hecho de ser creados por Dios. Entonces, Entonces, no. Entonces, ¿cuál sería la similitud entre trascender a una persona, otra persona, y trascender a Dios? claro, está buena la pregunta. La trascendencia con el otro se da en este mundo, ¿sí? Se da aquí y ahora, ¿no? En esta realidad que tenemos en este tiempo, en este lugar. La trascendencia con Dios se dará en la vida eterna, ¿sí? ¿Está? En la eternidad. Estamos. Bien. Entonces, desde este punto de vista, y en esto nos habíamos quedado, analizábamos la perspectiva de género y la ideología de género, entonces porque nosotros propusimos en el programa de esta materia como tema, uno de los temas, la ideología de género, ¿sí? O la perspectiva de género. Pero ¿desde dónde la abordamos? ¿Desde dónde la analizamos y reflexionamos? Y la miramos y la reflexionamos desde una antropología personalista, desde esta cosmovisión de hombre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de una ideología? ¿Qué es ¿Se acuerdan los conceptos que ya vieron con el profe Alberto en una clase? Lo tienen grabado también en el aula virtual. Por favor, acérquense para releer. Sistema cerrado de ideas que se postula como un modelo, ¿sí? Según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en la sociedad. ¿Cuáles eran las características? Es dogmática, totalitaria, utópica, es reduccionista, ¿sí? La ideología de género, una ideología siempre reduce, no posibilita el ingreso de otras formas de pensamiento, ¿sí? Es autoritaria, ¿sí? La ideología de género no busca la verdad ni el bien de los demás, sino que busca imponer una verdad a través de la conquista de voluntades, ¿sí? Entonces, trato de conquistar voluntades con una intención específica, ¿sí? Es falsa, es antinatural. ¿Por qué decíamos que es antinatural? Y porque rechaza el dato biológico dado. Esto es una de las cuestiones por las cuales es antinatural.
¿no? Porque rechaza justamente el dato que recibimos nosotros genéticamente, biológicamente como seres humanos, ¿no? Utiliza el engaño como herramienta, busca imponer una nueva antropología, ¿sí? Veíamos nosotros en alguna de las primeras clases con la profe Clara, si recuerdan ustedes, si no vuelvan también al aula virtual, ¿sí? ¿Cuál es la Profe. relación entre estos dos conceptos, ¿sí? De sexo, género? ¿Sí? Profe, ¿Sí? cuando usted dice propone una nueva antropología, por eso también son partidarios de cambiar el lenguaje en algunas Muy, palabras. muy bien, excelente. Ya vamos a llegar al tema del lenguaje, es algo muy importante. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque para poder cambiar la cosmovisión de hombre, tengo que romper con todo aquello que va en contra de esta forma de pensamiento que quiero imponer. Y una de ellas, para la ideología de género, es el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje que es una ciencia, la gramática es una ciencia, no es que alguien inventó y se le ocurrió que hablemos de esta forma, sino que hay años, siglos, ¿no? De estudio para poder llegar a lo que tenemos hoy. Y de repente a alguien se le ocurre, no, esto no nos sirve, entonces lo cambiamos como se nos parece a nosotros. Y no solamente que lo piensan en cambiar, sino también lo imponen de alguna manera. Y esto es muy peligroso. Y no permite el diálogo, ¿no? Entonces, muy buena la pregunta, ya vamos a llegar al tema del lenguaje. ¿Cuál era la relación entre sexo y género? Ambos conceptos muy importantes que no son antagónicos, es decir, que no son, no es que no puedan relacionarse ambos, sino que son complementarios, ¿sí? Lo que yo soy naturalmente, biológicamente, debe complementarse con lo que culturalmente soy también, ¿sí? Con mi forma de ser, mi comportamiento, ¿sí? Las costumbres, lo que tengo culturalmente como ser, ¿no? Sexo y género son llamados a integrarse armónicamente. ¿Sí? Esto ya lo veíamos en los primeros encuentros. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con la ideología de género? Y busca disociar radicalmente ambos conceptos. ¿Sí? Entonces negamos el sexo biológico, la ideología de género va a decir, no, nosotros no tenemos ningún dato biológico dado, eso no importa, no existe. Entonces ahí tiramos abajo toda la ciencia, los científicos, los grandes pensadores, es decir, porque de repente a alguien se le ocurrió, tiramos al carajo todo años y siglos de estudio, ciencia, digamos, datos empíricamente comprobables, es decir, el sentido común de la cultura, tiramos todo abajo, para decir que el hombre se construye según su percepción. ¿Sí? Básicamente, y en pocas palabras, es esto la ideología de género, ¿no? Ya lo podemos ir profundizando después un poco más con la bibliografía que le vamos dejando, ¿sí? Pero para que podamos entender de que es muy peligroso adherir sin pensar, ¿sí? Y este es el objetivo, ¿sí? Que no digamos que sí a algo sin pensarlo primero, sin razonarlo, sin que pase por la luz de la razón. Esto es fundamental, ¿no? Profe Alberto, y claro, ustedes me interrumpen cuando quieren porque yo me recuelgo y me malcopo hablando, ¿viste? Va todo muy bien. Podría agregar simplemente respecto a la perspectiva de género, si los chicos están tomando apuntes, me parece que es bueno que quede bien claro este concepto y esta idea que Luciano lo está desarrollando muy bien, pero ampliando el tema, pensamos de que la perspectiva de género refiere particularmente a los roles y a las funciones que tienen tanto los hombres y las mujeres, y que en este nuevo tiempo lo que se intenta hacer es repensar los roles y las funciones, planteándolo como algo que no viene o no proviene de una naturaleza sexuada, sino más bien son construcciones sociales, ¿no? A partir de representaciones sociales, nuevas representaciones sociales, que se van creando de manera artificial a través de la cultura. Ahí ustedes lo están teniendo a ese material en el PowerPoint, creo, ¿sí? En este momento. Entonces, es importante esto, ¿no? Esa palabra de poner en cuestionamiento esta cuestión de que no proviene de su naturaleza sexuada.
justamente es lo que hemos aprendido aquí. Digo, no nos podemos desligar de una naturaleza sexual desde una cuestión congénita y todo lo que se ha desarrollado hasta este momento. Entonces, pensarnos desde ese lugar es poder entender el género como algo que no es dado, que no es brindado, y que de alguna manera las construcciones son muy ambiguas, y no deja de ser un recurso o una herramienta para utilizar a partir de propósitos u objetivos que son un poco más amplios de lo que nosotros podemos pensar inmediatamente, y tienen que ver muchas veces con mecanismos de orientación más bien política, con objetivos de impacto social que de hecho está teniendo y que genera toda una movilización a partir de las construcciones que también uno ha hecho respecto a la educación que ha tenido, el contexto en el cual ha vivido y la idea que tiene de lo que es el ser humano de manera integral. Bien, chicos, a ver, no tenemos que ser ingenuos, tenemos que tener una lectura un poquito más sobre este tema, más global, en el sentido de que pensemos de que nada de lo que se propone ideológicamente es inocente, ¿sí? Hay intereses detrás, ¿sí? Intereses, digamos, económicos, porque hay muchísima plata que se invierte para poder imponer estas formas de pensamiento o estas construcciones, vamos a decirlo así, digamos, a nivel mundial y en los distintos países, sobre todo en los subdesarrollados. Es decir, el control de la natalidad, ¿no? Es decir, es algo que muy relacionado a la cuestión del aborto, por ejemplo. Es decir, un montón de intereses que no son inocentes, ¿sí? Y que en definitiva están manejados por unos pocos, ¿no? Entonces, a algunos sectores les conviene que el pilar, digamos, el eje central de una sociedad, como por ejemplo la familia, se destruya, digamos, en su naturaleza. ¿Sí? Entonces, de esa manera, divididos, confundidos, es más fácil gobernar, ¿no? Es decir, hay intereses políticos detrás. ¿Sí? No piensen que el profe ya está delirando, está divariando, ¿sí? Que se fumó el profe, no. Es decir, esto es una lectura, ¿no? Que por detrás aparece, ¿sí? Que detrás aparece de fondo, ¿no? Sí, no es inocente. me parece muy bueno como esta intro que se está haciendo respecto a la perspectiva de género y temas que vienen posteriormente a esto, y de hecho se está poniendo en debate en el día de la fecha. El año pasado y los años anteriores se ha trabajado o se ha intentado trabajar en lo que es la legalización del aborto. Entonces, es inevitable pensar de que cualquier impacto o intromisión al cuerpo que se haga de una persona a otra persona, es decir, atacar el cuerpo, atacar en el sentido de manipular el cuerpo de una persona a través de un aborto en este caso, no deja de ser una situación que va a generar un estrés postraumático, ¿está? Un trastorno. Estamos hablando desde la psicología o la psiquiatría. La intromisión en el cuerpo por voluntad o involuntariamente, cuando se da de hecho una pérdida, no deja de ser una situación traumática que se puede instalar como un trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Lo menciono simplemente para que lo tengan en cuenta, porque como todo trastorno, trae consecuencias. Depresión, angustia, problemas psicosomáticos, problemas inherentes a la relación o actividad sexual que se pueda llegar a tener en otros tiempos y en otros momentos, esterilidad y tantas otras cuestiones que impactan a partir de la toma de decisión que tiene que ver con el quitar una vida en una vida y los riesgos para una persona. Sí. Sí, de hecho, fíjense que no es casualidad, y esto vale mencionarlo, si los que estamos en las redes y por ahí vemos las noticias digitales, esta semana hay un intento de ingresar otra vez el tema aborto en el Congreso, en plena pandemia, ¿sí? En pleno pico de pandemia. Es decir, ¿con qué necesidad? Lo podemos discutir de vuelta
que viene, que tampoco tendría sentido, porque ya se discutió hace 2 años esto en el Congreso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo son las cosas, ¿no? De repente, en plena pandemia, otra vez el mismo tema, ¿no? Evidentemente hay otros intereses, otras presiones, ¿sí?, que influyen para que estas cuestiones se metan de vuelta en la sociedad y en la cultura. Muy bien. Entonces, en definitiva, a partir de esta perspectiva de género, ¿sí?, cada uno puede escoger su orientación sexual sin tomar en cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana. Es decir, negamos la realidad, ¿no? Podemos construir una nueva realidad. Y esto, lamentablemente, no es así. No es así. Ya lo fuimos fundamentando a lo largo de esta materia en los distintos encuentros. Haciendo un análisis crítico, entonces, para ir terminando con este tema, ¿sí? La ideología de género propone una cultura sin sexos, ¿sí? ¿Sí? Todo da igual. El hombre, por lo tanto, es una construcción, ¿sí? Hay distintas imágenes que se van viralizando como maestras en el nivel inicial, en el jardín, con los niños, tratando de meter estas ideas con cuestiones prácticas, haciendo que los chicos, los niños y las niñas hagan cosas que le desagradan totalmente. Tengo algunos videos ahí, después se los puedo pasar. Es realmente atroz lo que se hace, digamos. Se niegan las diferencias profundas que existen entre el varón y la mujer. Diferencias que son muy buenas y que son complementarias. Es bueno ser diferentes. ¿Por qué hoy la idea es, no, ser diferente es malo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ser diferente es bueno, ¿sí? Ahora, yo coincido totalmente en que el valor y la dignidad de la mujer por ningún motivo debe ser violado, ¿sí? La dignidad de la mujer, el valor que tiene en la sociedad, demás, eso totalmente de acuerdo, de la mujer tanto como del hombre, ¿sí? Pero las diferencias naturales entre el hombre y la mujer son muy buenas, ¿sí? Y son complementarias. Entonces, el análisis crítico que hacemos de esta ideología de género es que se busca empoderar a la mujer con otros fines, ¿sí? Esta palabra empoderar tiene otros objetivos detrás, ¿sí? Es un enfoque que se centra en el desarrollo económico, hay un menosprecio de la maternidad. Fíjense cómo lentamente se va metiendo como que la maternidad es algo malo, ¿sí? Yo digo, esta gente que piensa así, no tiene madre, no tiene abuelas, no tiene tías. Digo, no, como que la maternidad es algo malo. Uno lee cada cosa en las redes sociales, ¿no? Hay una demanda de derechos que no existen, ¿sí? Un concepto errado de la libertad, ¿no? Y acá una breve referencia respecto a la libertad. La libertad no es elegir cualquier cosa, no es hacer lo que yo quiero, sino que la libertad es auténtica cuando elijo el bien y evito el mal, ¿sí? Repito el concepto de libertad. La libertad es elegir el bien y evitar el mal, porque cuando yo elijo el mal, dejo de ser libre, ¿sí? Guarda con ese concepto de libertad, ¿sí? Lo otro sería libertinaje. No sé, o no sé qué nombre ponerle, podría ser libertinaje, pero digo, no es libertad, ¿no? Cuando yo elijo algo que es malo para mí, para lo que yo soy como esencialmente como persona, cuando elijo algo que va en contra de lo que yo soy, y en definitiva en algún momento dejo de ser libre, me convierto en esclavo de eso que elegí, ¿sí? Podemos poner 1000 ejemplos, 1000 ejemplos respecto a esto. Otra crítica que hacemos es la educación de niños y niñas de manera indiferenciada, ¿sí? Sin respetar esto que veníamos diciendo, las diferencias tanto de sexo como de género entre ambos. El varón en la familia queda relegado, subordinado, esto como consecuencia del empoderamiento de la mujer, ¿no? Y una desvalorización del trabajo familiar en el hogar, ¿no? Hay como una tendencia a destruir el concepto de familia, ¿sí? La familia ya no es el pilar de la sociedad, ¿no? Muy bien. Pero ¿por qué? Sí.
¿por qué haría esa afirmación? O sea, teniendo en cuenta que haría esa afirmación de ¿Qué que, afirmación? o sea, usted está diciendo que este sector afirma de que la familia no es la base de la sociedad, Ujú. pero ¿en base a qué tipo de afirmación usted dice que ellos afirman eso? No lo afirman directamente, Agustín, pero sí a través de las consecuencias que se imponen después de proponer estas ideologías. Claramente vos ves que va en contra del concepto de familia, ¿sí? Una de las cosas, Proponer como una realidad cierta y probable que dos personas del mismo sexo, ¿sí?, sea lo mismo que una pareja heterosexual, es decir, un hombre y una mujer, de alguna manera está yendo en contra del concepto de familia. Porque para tener una familia, es decir, de dónde venimos cada uno de nosotros, y de la unión de un hombre y una mujer, no importa las circunstancias en las que fue dada la concepción o la fecundación, pero es necesario uno y otro, ¿sí? El uno y la otra, o la otra y el uno, ¿sí? Es decir, un hombre y una mujer. Entonces, deconstruir estos conceptos van en contra claramente del concepto de familia como pilar de la sociedad, ¿no? Influir en la educación de los niños, en la educación, en la escuela. En la escuela ustedes, bueno, no están en un profesorado, están en una tecnicatura, pero influir a través de la educación en los niños también va en contra de la familia, ¿sí? Es decir, ya hoy da igual, ¿no? Por esta perspectiva o esta ideología, da igual una realidad o la otra, ¿sí? Es lo mismo. agrego, Sí, agrego y respondo ampliando un poco lo que vos le estás planteando al grupo, ¿no? En forma general. ¿Por qué se puede sostener esta afirmación que dice el profe respecto a intentar deconstruir la familia? Porque en la Ley de Educación Sexual Integral se omite la palabra familia y se utilizan otros tipos de términos en donde la palabra familia, como una organización general, social, como un grupo humano, como el primer grupo de socialización, es totalmente omitida. La palabra familia es reemplazada por otros tipos de organización conceptual, ¿no? Grupos, parejas, ¿sí? Uniones civiles, pero no familia o matrimonio, ¿no? El matrimonio pasa a ser un matrimonio de una manera más amplia, porque de allí deviene, de esta perspectiva o ideología de género, deviene posteriormente el matrimonio igualitario. Por eso el profe anteriormente mencionaba, ¿no? Esto, creo que está bueno que lo podamos pensar así, sin ingenuidad. Las cosas se van construyendo políticamente cuando se instala en una agenda pública de gobierno con objetivos. Son mecanismos para lograr algo. Por supuesto que hay realidades en nuestro contexto y que hay distintas configuraciones familiares, porque esto siempre fue así, ¿no? No siempre los padres estuvieron juntos, en algún momento se han divorciado, en otros momentos se separaron, hoy hay algo que se llama divorcio emocional, están juntos pero no están juntos. Ahora, quiero decir con esto que la afirmación de la omisión de la palabra familia está dentro de la ley, y eso es algo muy, muy grave y muy riesgoso, porque yo creo, y esto es una opinión personal, de que todos tenemos que tener la oportunidad de poder ubicarnos en ese lugar de familia, de poder estar con una imagen parental, mamá por un lado, papá por otro lado, y en el desarrollo de nuestra vida, a partir de la educación, vamos a ir tomando decisiones a partir de esa oportunidad que cada uno de nosotros hemos tenido, ¿no? De poder tener una familia. Digo, creo que lo importante en esto es poder ser crítico en las imposiciones, en el menosprecio, como decía el profe, a la maternidad, que es algo
seguramente muy lindo, que lo vivencian las mujeres, pero también muchas personas a partir de la libertad pueden decir, bueno, yo no quiero tener hijos. Y bueno, eso es una decisión personal, ¿no? Pero de allí a menospreciar esta actividad que en la voz materna muchas veces habla de una experiencia realmente muy linda, de integridad, de completud y demás, creo que es lo que nosotros tenemos que poner en cuestionamiento. Sí, y esto está buenísimo. Aprovecho al profe Alberto porque digo, fíjense, desde la psicología, y aquí te doy el pie, amigo Alberto, científicamente comprobado el rol fundamental que tiene la figura paterna y la figura materna para el niño y la niña, ¿no es cierto? Es esencial, digamos, estas figuras, tanto del hombre como de la mujer, para el crecimiento integral del niño. No quiere decir que aquel que no tenga la figura paterna o no tenga la figura materna va a ser un desastre en la vida, digamos, ¿no? Porque no es el caso. Pero que científicamente esto está comprobado por la psicología, ¿no, Alberto? Es así, a ver, vamos a hacer un pequeño agregado porque el tiempo siempre es corto, pero sí, es como lo dice Luciano. Cuando hablamos de el desarrollo psicoafectivo y psicosocial, nos referimos a la importancia de algo que un psicólogo inglés llamado Winnicott decía, el holding materno. Winnicott, un pediatra, psicoanalista inglés, hablaba del holding y del handing materno. Holding tiene que ver con el agarrar, ¿sí? Con las manos, y handing es agarrar con las manos, y holding es sostener. Y él hablaba del holding y el handing materno para referirse a la importancia de cómo la mamá sostiene al niño en esos primeros tiempos de vida. Esa manera como nuestra mamá nos ha agarrado, nos ha tomado, así me pongo, ¿no? Nos arrulla, nos toca, nos mira, nos da su aroma, nos da su voz cercana, va generando un vínculo afectivo realmente muy importante. ¿Está? No significa que el padre no cumpla esa función. El padre puede cumplir esa función y de hecho cumplimos esa función. Pero la complementariedad de la que hablaba Luciano, es importante recepcionarla. Digo, es bueno que el chico pueda recepcionar los afectos diferenciados. Es decir, no somos iguales. En derechos, en oportunidades, tal vez sí. Pero el afecto, la necesidad de mamá, es algo instintivo, digo, la inclinación por la madre, es algo instintivo, porque cuando nosotros lloramos, cuando estamos angustiados y nos ponemos tristes porque perdemos a alguien, nos peleamos con la novia, o nos vamos y nos acostamos en nuestra cama y mordemos la almohada porque, pucha, perdí a esta persona querida, la posición en la cual nos acostamos es algo denominado posición fetal. Hoy, siendo grandes, viejos ya, nos acostamos, nos ponemos en una posición fetal así, que nos evoca al momento de mayor satisfacción afectiva que fue el vientre materno. Y lo que viene posteriormente, cómo nos contiene, cómo nos cuida. Por un lado eso. Eso es lo científico que dice Luciano. Y por otro lado, la ley. La ley paterna no deja de ser una situación importantísima, no solamente para la subjetividad de esta persona, sino también como una ley vinculada a lo social. Es decir, la ley paterna tiene que ver con un corte, con algo que en el desarrollo de la vida el chico necesita ese corte, ese señalamiento, ese hasta acá llegás. Y esa voz paterna tiene que ver con algo que en psicología se denomina super yo, que tiene que ver con una conciencia moral y con un deber ser del sujeto. Que esa conciencia moral y deber ser, que es el super yo, es algo propio de la persona, pero que se adquiere o se apropia a partir de un modelo exterior que va a delimitar los espacios de cada una de estas personas en la triangularidad que hace la mamá, el papá y el niño. Digo, para cerrar, es importante que podamos vivir esa experiencia de una triangularidad para poder crecer y constituirnos como personas conformando grupos humanos, sosteniendo lo que es el primer grupo de socialización, que es la familia. Digo, es importante no dejar de hablar de la familia.
Sí, Profe. esto no quiere decir, perdón Agustín, ya te doy la palabra, Sí, sí, esto sí. no quiere decir que a lo mejor en estas configuraciones familiares que se van dando en estas realidades, a veces, digamos, no está papá o no está mamá, pero buscamos en algún pariente, ¿sí? O en alguna persona la figura paterna y la figura materna. ¿Sí? Tengo un amigo, por ejemplo, que desde muy chiquito falleció la mamá, ¿no? Él son 5 hermanos, ¿no? Y para él su mamá, digamos, esa afectividad la construyó con su madrina, por ejemplo, ¿no? Ella buscaba en ella la figura materna, ¿no? Y hasta hoy lo sigue haciendo, ¿no? Ya, grandote viejo, ¿no? Pero digo, fíjense cómo interesante, cómo instintivamente buscamos eso. ¿Sí? Sí, Agustín. Esa es la palabra. Lo único que digo es eso. Es un mecanismo involuntario de identificación para apropiarnos de la ley. O sea, en el caso de la ausencia paterna, es una identificación involuntaria. O sea, yo no busco identificarme con alguien, pero indefectiblemente hay alguien en la escuela, en el barrio, en el club donde hago fútbol, con quien me identifico y me apropio de esa norma. Pero por otro lado también, la mamá o el papá, dependiendo quién esté en la casa, porque por supuesto que hay familias que en una configuración familiar uniparental, digo, está solo la mamá o el papá, esa mujer o ese varón cumple ese doble rol o intenta hacerlo. Y por supuesto que es difícil actuar de una manera bimodal en este caso, lo que genera dificultades seguramente y mayores conflictos y crisis en la confrontación cuando hay una ausencia. Pero se puede crecer, se puede educar, se puede trabajar en la integralidad del sujeto, pero no deja de ser una situación mayormente dificultosa. Perdón, Agustín, no sé, ibas a decir algo. Sí, tengo como algo que estuve razonando en este tiempo. Mientras ustedes estaban hablando, que sería en sí lo que ustedes plantean que desarma lo que vendría siendo la entidad de la familia o el grupo de la familia, sería que, por ejemplo, ser criado desde nacimiento, por ejemplo, nacimiento, padre y madre fallecen, razón X, es criado por los abuelos, por los tíos, por alguien que cumple esa función como madre y padre, o trata de llenar esos dos espacios para lo que sería el niño. Ok, eso no llega a desarmar lo que vendría siendo el grupo familiar, lo que vendría siendo la institución de la familia. No llega a desarmar. A lo que estoy llegando a entender con esto que ustedes conectan de lo que sería la ideología de género que termina desarmando el grupo familiar, es que el problema existe o nace en el momento que, por ejemplo, no sé, es criado por dos personas y esas dos personas tienen una relación interpersonal sexual, por ejemplo. Homosexual sería. Más que, exacto, sexual y romántica, por decir así. Eso es lo que, ese tipo de interrelación es lo que recién desarma la institución de la familia, cuando hay ese tipo de relación. Mirá, yo aporto solamente esto y después pasamos quizás a lo que viene, digamos, ¿no? No estamos diciendo acá que, digamos, dos personas del mismo sexo no sean capaces de brindar amor, cariño, afecto, seguridad, cuidado, ¿no? a otra persona o a un niño, a una niña, ¿no? Eso no, digamos, es otro tema aparte, ¿no? Lo que estamos diciendo es que hay algo que no cierra, que no está bien. Y fíjense que en una relación homosexual, ¿sí? Con dos personas del mismo sexo, fíjense cómo somos los seres humanos. Uno de los dos termina cumpliendo la función masculina y el otro la función femenina. Uno de los dos se identifica con uno o con otro. Es decir, es como que es una cuestión, digamos, necesaria para una relación de pareja. Díganme si estoy equivocado. No sé. Es un comportamiento natural de asumir un rol involuntariamente, un rol que he decidido no cumplirlo. Yo entiendo lo que decís, Luciano, es como una situación ambigua, ¿no? Lo que yo no quise, lo termino haciendo. O sea que sería que
la figura tanto paterna como materna siempre está, por más que sea, por ejemplo, una pareja homosexual. En psicología esto se llama participación activa en roles, ¿no? Hay un rol Claro, que es simplemente. activo, hay un rol que es pasivo, y en ese activo-pasivo nos encontramos con el género, con el hombre y con la mujer. Y a partir de ello, toda la cuestión fisiológica de intercambio en una relación sexual, ¿sí? Porque la relación sexual no es la relación genital, yo creo que eso ya lo hablamos, ¿no? La relación sexual es más que nada una relación en donde dos cuerpos se encuentran, comparten, interactúan, se tocan, se abrazan, se besan, y después puede pasar a una relación genital, ¿está? Pero necesariamente, me parece muy indicado el señalamiento que hace Luciano, y voy a tratar de ser claro en esto, ¿no? Cuando una persona toma la decisión de orientar su sexualidad a partir de deseos instintivos, pulsionales, sexuales, de atracción por una persona de su mismo sexo, ¿no? A partir de ese deseo e impulso, va construyendo una relación de atracciones. Esa es la orientación sexual, en donde se identifica con un rol sexual, y una función y una actividad, que la lleva adelante a veces y a veces no. ¿Está? Supongamos que llevan adelante una actividad sexual con una persona de su mismo sexo. ¿Qué significa eso? Son una pareja, se relacionan, ¿está? Y en un momento determinado, ya sea en una pareja sin hijos o en una pareja con hijos posteriormente, porque hoy ya tenemos parejas homosexuales con hijos, inevitablemente uno va a cumplir la función materna. Y es allí donde se encuentra la ambigüedad y la contradicción. Creo que es lo que señalaba Luciano recién, ¿no? Es allí donde lo que primero rechazamos, después lo asentimos y actuamos desde ese plano. No se está poniendo en cuestionamiento, ¿está? Está bien amar, está bien querer. Hay dos corrientes propias en las relaciones humanas. Una es la corriente tierna, la ternura. Alguien habló hace un ratito de la ternura. Y la otra es la corriente sensual. La ternura tiene que ver con el amor, con el afecto sincero. Y la corriente sensual tiene que ver con la erotización de la persona, con la relación sexual genital de la persona, que es una cosa que va más allá de lo afectivo y de lo amoroso. Pero inevitablemente, en esas relaciones o uniones civiles del mismo sexo, hay uno que va a asumir esa función que ayer rechazó. Bien. Dejamos acá este tema. Vamos a seguir compartiendo, por supuesto, desde el aula virtual, bibliografía para que ustedes tengan para la lectura, para las instancias de exámenes finales. Y ahí pasamos en estos últimos minutos a explicar qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Porque esta semana, hoy, ya estaríamos mañana, en realidad, sería, terminamos el cursado de este taller, que por cierto se ha hecho por demás corto, digamos, para poder llevar a cabo lo que hemos planificado en algún momento. Por lo tanto, ustedes saben que hasta el 15 de noviembre, no sé si en todas las materias, supongo en todas las materias les están diciendo lo mismo, tenemos nosotros los profesores para cerrar el desempeño del estudiante, ¿sí? Y este desempeño del estudiante tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. La participación, ¿sí? Que se da en porcentajes, ¿sí? Y después el desempeño concretamente del estudiante con los trabajos prácticos realizados, los aportes durante los encuentros sincrónicos, en el aula virtual, etc. ¿No? En base a esos dos elementos, se considera la posibilidad de acreditación, regularización o no regularización del espacio, incluso hasta promoción, que en el caso nuestro es una materia promocionable, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que juntarnos ahora entre los tres, entre Clara, Alberto y yo, para definir de cada uno de los que están inscritos a la materia cuál es la situación, ¿sí? Y para esto vamos a considerar esto, ¿no? La asistencia a los encuentros sincrónicos, a estos espacios, ¿no? De Zoom,
la participación en el aula, lo que participan en las preguntas, las consultas, es decir, factores que se van dando. No fue un cuatrimestre fácil, ¿sí? No fue sencillo, por lo que consideramos que varios quizás tendrán que ir a la instancia de examen final, ¿sí? Un examen final, ¿no? Y en el examen final, aquí sí vamos a, si nos toca estar en un examen final, poder unificar algunos criterios. Profes, una guía para un examen final del taller de ESI. A ver. A ver, creo que me quedé pensando en la participación de los chicos, ¿no? Para nosotros fue muy importante su participación, ¿no? Estamos a 15 minutos de cerrar la materia en el sincrónico por Zoom, y para nosotros fue muy importante que ustedes estén presentes, y no solamente eso facilitó que nosotros podamos trabajar y desarrollar temas que no son nada sencillos, y que bajar un material de lectura es re fácil, pero creo que no es válido ni sirve, y sería muy malo que no podamos debatir e interactuar como lo estamos haciendo en el día de la fecha. Entonces, desde ese lugar, yo creo que su participación tiene muchísimo valor, lo cual lo vamos a considerar. Y por otro lado, la participación a partir de la entrega de trabajos, ¿no? Hoy acá, hace un rato conté que éramos 10, 12, y que creo que es el número de gente que siempre estuvo conectada. Son muchos más los inscriptos, pero acá lo importante no solamente es los trabajos que han realizado, porque si lo realizaron, obviamente que los vamos a considerar, pero me parece que lo que quería agregar es de que aquellas personas que no tuvieron una participación muy, muy intensa o muy comprometida por diversas razones, van a tener que ponerle un poquito más de energía a la lectura, al estudio, para poder hacer una defensa un poco más organizada de los elementos que nosotros fuimos presentando en la CAD. Entonces, por esa razón, me parece importantísimo, si a alguno de ustedes le toca lo que yo estoy diciendo, es que hay que leer, estudiar a full para lo que sería el final. ¿Está? Y por otro lado, y con esto cierro, le paso la palabra a Clara, de que también he visto de que chicos que participaron en las clases no entregaron el trabajo. Digo, algunos de ustedes que han participado muy intensamente no entregaron. Obviamente el sistema ya está cerrado, pero yo creo que es válido que lo puedan entregar aquellos que han participado, si lo tienen hecho. ¿Entregar cuándo? Ahora, hoy, mañana, porque nosotros estamos cerrando hoy esto, por lo tanto, si lo tienen, yo creo que al mail lo podemos recibir. No sé qué creen Clara y Luciano. Me hizo acordar al meme ese que anda circulando por todos lados del chavo, de esto de... Porque, chicos, yo le estoy escuchando, estuve participando de la clase, pero me están llenando de mensajes alumnos que no hicieron nada en todo el trimestre, y ahora, profe, le puedo mandar los trabajos y me están dejando re loca. Pero bueno, en el caso de ustedes, chicos, que son gente del superior, realmente tiene otra connotación, porque nosotros, como les decimos desde el principio del inicio de la cátedra, una era la participación, lamentablemente, con esto de la virtualidad. La participación se cerró únicamente a los encuentros sincrónicos, y siempre insistimos que era muy importante que estuvieran, no solo por una cuestión de exigencia académica, sino porque también esta materia se presta para el debate, para conversar, si no, no tiene sentido. Ya inclusive fue muy difícil plantearlo desde esta forma, porque sabemos que es una materia sensible, es una materia para por ahí contar vivencias, o hacerla un poco más humana, por así decirlo, y a través de una pantalla no es lo mismo. Eso ya lo sabíamos del momento uno. Pero también nosotros insistimos con el tema de la participación porque formaba parte del trayecto de ustedes durante el cuatrimestre. Y a la hora de lograr la regularidad o el tema del ticket para el examen final, era importante la participación. Entonces todo eso fue sumando. Y ahora con el tema del trabajo práctico, lamentablemente el sistema cerró. Pero si usted dice, bueno, profe, mire, yo tengo trabajo ya, y bueno, podríamos llegar a considerar el pues sí de aceptarles el trabajo. Caso. Claro, el pues sí, para no decirle pues no. Porque realmente tenemos que considerar que hay compañeros que participaron activamente de las clases sincrónicas y además han entregado el trabajo mediante aula virtual.
De hecho, nos ha sorprendido, porque gente que participó en encuentros sincrónicos no entregó el trabajo, entonces, y lleva atrasado 29 días. Entonces, como realmente no nos pongan a nosotros en ese papel difícil de decir, bueno, ¿saben qué? No regularizan, no van a poder hacer el examen final, van a tener que recursar, porque lamentablemente es una unidad curricular que para recibirse de técnicos van a tener que aprobarla. Eso en términos objetivos, chicos, es así. Tenemos que decírselo de esa forma. Nosotros vamos a seguir dejando algunos materiales de lectura sencillos, no muy largos, pero sí concretos sobre estos pocos conceptos que fuimos viendo a lo largo de todo el cuatrimestre, ¿sí? Ahora bien, si llegado el caso tengo que ir a una instancia de examen final, por supuesto que en esta materia no le vamos a pedir a ustedes que nos reciten de memoria esos conceptos que ustedes van leyendo en la bibliografía, sino más bien será un examen donde tendremos que aplicar esos conceptos de alguna manera pensándolos y razonándolos. Por ejemplo, ¿no? Puede ser un examen final en una instancia donde tengan que ustedes escribir un texto o desarrollar un texto a partir de una pregunta o alguna pregunta que relacione distintos conceptos, ¿sí? O el análisis de un caso concreto, a lo mejor le presentamos un caso concreto, ¿no? Que ustedes lo tengan que leer, ¿sí? Y dar su apreciación al respecto en función de los conceptos leídos, ¿sí? No sé si me explico con esto. Es decir, no es que van a tener que decir de memoria estos conceptos. No sé si me estoy explicando bien, profes. Sí, profe. Clarísimo, sí. ¿Sí? Está muy bien. Sí, la idea es que ustedes puedan, siempre, como en todo examen, poder presentar una idea conceptual, marco conceptual, que uno tenga claridad conceptual, y a su vez poder interrelacionar con situaciones, vivencias, experiencias, que nos permitan a nosotros poder tener un intercambio más amplio, integral y fluido. Pero, digo, no recitar conceptualmente de memoria, pero tener claridad conceptual para poder interactuar. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todas las dudas. Empiece de nuevo desde desde ¿cuándo empezamos? ¿Agosto? Desde agosto. ¿Puede empezar de vuelta con el concepto de sexualidad, profe Clara? ¿Sí? Remítanse al aula virtual. Bien. Sí, convengamos que fue un cuatrimestre muy atípico. El año fue atípico, pero el cuatrimestre más aún, porque hemos tenido ahora ya empezó la tercera mesa, ahora el lunes, 3 llamados de exámenes finales, ¿no? En un mismo cuatrimestre, tremendo. En un mismo cuatrimestre nos comió un vida mes entero. Sí. O sea, nosotros hemos perdido 4 clases o 5 clases seguramente, virtuales, digo. Y de hecho, en alguna de esas clases no estaba permitido enviar inclusive material y demás, porque era una cuestión, en el llamado de julio-agosto, creo que era así, no se podía enviar nada, ¿no? Entonces, era bastante complicado todo. No, perdón, el llamado de febrero-marzo sería, algo así. Así que, bueno, gente, dejamos aquí. Por supuesto que seguimos en contacto en el grupo, ¿sí? Cualquier duda que va surgiendo y algunas recomendaciones que le vamos a ir haciendo, utilizamos ese grupo que tenemos ahí para las instancias de sacarnos dudas, ¿sí? De ir sacándonos algunas dudas respecto a lo que va a ir sucediendo en el caso de los exámenes finales, ¿sí? Estén atentos esta semana, entre mañana y el viernes también al aula virtual, porque ahí vamos a ir ordenando también la bibliografía, ¿no? Para que tengan todo claro y a mano. De nuestra parte, les agradecemos muchísimo el esfuerzo. Yo siempre digo a los estudiantes, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de los estudiantes a la hora de tener que sentarse y enfrentar una materia que a veces por ahí no nos gusta o que no tenemos ganas, y más todavía en esta situación de pandemia, de cuarentena, ¿sí? Yo digo, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes para poder seguir, ¿no? Que los mantiene ahí, de pie todavía, tratando de seguir en este año tan complicado, ¿no? Así que, por mi parte, les felicito
a ustedes por el esfuerzo, por la dedicación, más o menos, pero estamos, y los animo a no bajar los brazos, ¿sí? A seguir, ¿no? Porque por los sueños no se canta ni se baila, ¿sí? Por los sueños se trabaja, se estudia, y si se puede, se reza, ¿no? Esto lo decía un padrecito amigo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Así que ánimo, gente, fuerza. Muy Profe, bien, muy gracias. bien. Siempre la palabra justa del profe Luciano en este momento, porque la verdad que es bastante difícil por ahí tener que enfrentar exámenes justamente en este tiempo bastante complicado. Y bueno, gracias al profe Luciano, al profe Alberto y al profe Clara por la buena onda, la comprensión, el aguante y la predisposición de siempre, de todas las clases, a aguantarnos ahí. Y bueno, a veces por ahí, a algunos por ahí se les complicó poder estar, pero la verdad, gracias por el aguante y hasta la próxima. Una pena que nos haya dado de forma presencial, pero bueno, mil gracias. Se salvaron porque si era presencial nos iban a quedar quietos en la silla, así nomás les digo. Pero bueno, se salvaron, se salvaron. No, Realmente fue un realmente. gusto. Una consulta última antes de que por ahí se cierre. Quería preguntar que en el caso de las personas que por ahí entregaran en el transcurso del día de hoy algún trabajo y no haya, no sé si hay algún correo en el caso de que por ahí no llegue el sistema. A Yo ver, estoy chequeando en este mismo momento el sistema y por ejemplo, Lady que me consultó ahí si estaba, su trabajo está. Así que el sistema está abierto, por lo visto, chicos. Así que si lo envían pregunto porque ahora. en otras materias por lo general no, o sea, nos dijeron que ya no se podía, sino que hasta ayer. Cualquier Entonces cosita por ahí. ahí en el grupo WhatsApp, dejamos un correo electrónico y entonces entre hoy y mañana pueden dejar lo que le quedó pendiente. ¿Les parece, profes, así? Totalmente, Pues sí, totalmente. Esto lo estoy Perfecto, inventando. perfecto. pues ¿Está? sí. Pues sí. Sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, yo para cerrar nada más, Sí. quiero sumarme al saludo de Luciano. Yo agradezco realmente a todos los chicos. Bueno, a Johnny que tomó la parada ahí y habló de parte del alumnado. Lo hizo así, instintivamente. Yo quiero agradecer a ustedes chicos que han estado ahí, que nos han acompañado, que han permitido que podamos trabajar. Algo que tanto nos gusta hacer, ¿no? Trabajar en el área de educación y poder también crecer con las ideas, las opiniones y con su modo de participar, ¿no? Porque uno aprende un montón en este intercambio constante, donde vemos imágenes a veces fijas, ¿no? Fotos y a veces caras que se mueven, gente en la parada de colectivo, y es todo algo tan distinto que nos llena a nosotros también de fuerza como para poder decir, hay chicos que realmente quieren seguir creciendo y seguir aprendiendo, y eso realmente para nosotros, los profes, es un gran valor. Por eso los felicito, le doy ánimo para que sigan, y por supuesto que nos estaremos viendo, o en la facu, o en algún momento, o en algún lugar del área deportiva que seguramente ustedes estén laburando los próximos años. Así que un gusto haberlos conocido. Bueno, ya dijeron todo, así que ahora yo voy a decir gracias porque... tipo... Bueno chicos, gracias por compartir con nosotros, realmente fue muy lindo a pesar del formato y realmente la actitud es todo. Si nos ponemos en plan de negativos, en plan de decir, uy, qué bajón todo esto, se hace peor la cuesta arriba, así que sé que es difícil para todos, a todos nos cuesta, pero la actitud siempre para adelante me parece que es válida, así que éxitos en lo que queda ya tan poquito, y bueno, mucha suerte en lo que queda para adelante, muchos éxitos también, y estamos acá a disposición de lo que necesiten. Muy bien. Muy bien, chicos. Nos encontramos entonces por ahí, en algún lado. Exactamente. Nos encontramos en el cosmos. Vamos en la próxima calle, en la próxima vereda, cruce, Por supuesto. semáforo. En el próximo gimnasio. Claro, sí. Cuando tengan su gimnasio, no se olviden de los profes, ¿eh? No Hay saben un cuánto, descuento. no saben cuánto 30%. necesito un grupo de Un mes técnicos gratis, de bueno, actividades físicas que me pongan en órbita.
Depende del resultado. Cuando tengamos gimnasio, tenemos 10% de descuento si aprobamos, 25% si promocionamos. Como yo que me fui al gimnasio y le dije, me preguntó cuál era mi objetivo, y le dije subir de peso, y me quedó mirando como, ¿en serio? O sea, Y bueno, el plan a veces es al revés. Para algunos y para otros distinto. Yo tengo el plan, mi objetivo de subir de peso viene hace años, y lo voy cumpliendo exacto. Así que bueno, chicos, nos vemos, que estén bien, Dios los bendiga, nos encontramos. Chau, chau. Gracias, profe, nos vemos. Chau, chau, hasta luego. Chao, profes. Chao, chicos. chao. Bueno, quedó Nahuel y Juan Sebastián, pero ahí está Nahuel. ¿Será que estaba Nahuel en la clase? Es la gran pregunta existencial. Ahí se fue, ¿viste? ¿Nahuel cuál es? ¿El morochito Nahuel, bajito? Morochito Bueno, hay bajito, otro no sé si. Nahuel. Hay dos Nahuel. Hay uno que siempre está, y este estaba cada tanto, Melgarejo, Melgarejo. Hay otro Nahuel que no